Señal directa. Gracias por continuar con nosotros en Señal Informativa. Me da mucho gusto saludar aquí en el foro al maestro Alfonso Partida Caballero, quien hoy nos platica sobre el tema del acoso y hostigamiento sexual. Maestro, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y bueno, es un tema difícil, es un tema de actualidad en el cual se han visto inmiscuidas las autoridades, las leyes, los reglamentos de las autoridades, sobre todo de las universidades, de la Secretaría de Educación Pública y bueno, una serie de señalamientos sociales que se están dando y pareciera que acaba de nacer esta situación, cuando no es así. Es una situación que ha ido transitando de una cuestión cultural a una situación de molestia, una situación delictiva, una situación que tiene que ver con el acoso, que tiene que ver con ese poder y esa limitante que se tiene socialmente para denunciar este tipo de delitos, ¿no? Bueno, para entrar en materia, el acoso sexual es la intimidación de naturaleza sexual, pero también son las promesas no deseadas o inapropiadas a cambio de favores sexuales. Es cuando se produce cualquier comportamiento verbal para atentar contra la dignidad de una persona, principalmente cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, pero también ofensivo. Estamos hablando, pues, de una conducta de tipo delictiva o que está prevista en un código que es el Código Penal. El verbo acosar en este caso nos refiere a una acción o conducta que implica generar una incomodidad o disconformidad con el otro, o sea, con el que está enfrente. ¿Cuál es el bien jurídico que se protege o que se debe proteger en una cuestión de atentar contra la libertad sexual? Pues es la libertad sexual la que se debe de proteger de las personas. Porque este acoso siempre se hace sin el consentimiento de la víctima o con un consentimiento viciado, sobre todo cuando son menores de edad o cuando hay una situación de violencia o de intimidación. Tenemos varios tipos de acoso. El acoso escolar, que es el que está más de moda, pero también hay un acoso laboral, de patrones a trabajadores. Y hablo genéricamente por razones obvias. En la cuestión escolar es del profesor a alumno o entre pares también se puede dar. El religioso, cuando cuando es acosado alguien de la feligresía por un padre, por un cura en este caso, o deportivo también lo podemos encontrar en el caso de entrenadores a pupilos. Hay acoso judicial también, se ha dado el caso de situaciones de esta naturaleza en el cual el funcionario acosa sexualmente a una de las partes. También se puede dar cuando hay una relación profesional, esto es, un psicólogo con un cliente o un médico, etcétera, un abogado incluso, ¿no? Se ha estado multiplicando el acoso en redes de manera alarmante, aunque esta situación, para que se dé una cuestión delictiva, tiene que ser esa relación de poder, esa relación de que yo puedo solicitártelo a cambio de otorgarte un trabajo, de otorgarte una posición en el equipo de fútbol, una situación de esa naturaleza. O también se ha estado dando en la relación homoparental de padres a hijos o familiares. Pero ¿qué nos dice el Código Penal en este caso? El Código Penal en Jalisco, en el artículo 176 bis, dice que comete el delito de hostigamiento sexual el que con fines móviles, lascivos,
¿Qué tenemos que entender como lascivos, lujuriosos, impúdicos, obscenos, libidinosos, eróticos? En este caso, asedie u hostigue sexualmente a otra persona de cualquier sexo. Pero esto es la parte importante, valiéndose de su posición jerárquica de poder. Para que sea delito, tiene que haber esa posición jerárquica de poder, que deriva de sus relaciones laborales, docentes, religiosas, domésticas incluso, o de cualquier otra que implique esta situación de subordinación de la víctima al responsable. Se le impondrá en este caso la penalidad de 4 años de prisión, y cuando son servidores públicos incluso se le suprime el nombramiento, ¿no? Estos tipos de delitos serán perseguidos por querella del ofendido. Es muy importante esto, o de su legítimo representante, salvo que se trate de un incapaz, que se trate de un menor de edad, en cuyo caso se procederá prácticamente de oficio. El acoso también tenemos que entenderlo que no es una condicionante de género, porque también puede ser de hombres a mujeres o de mujeres a hombres, o incluso entre personas del mismo sexo, para ser claros. Y ahí podemos ver algunos casos escandalosos, como el caso de Bill Clinton. ¿Quién acosó a quién? Aquí ese es el problema, que estuvo a punto de costarle el trabajo al presidente de los Estados Unidos de aquel tiempo. Ha sido una situación cultural, sí, definitivamente lo ha sido. Somos muy dados en México a los piropos, a las lisonjas, a la galantería, a tirarle la flor, a las alabanzas, al halago. Esto no se considera delito, porque no existe la perpetración sexual o el fin de hacerlo. A veces lo haces con molestia, y vemos por ahí, y perdón por los aficionados del Guadalajara, pero vemos a los albañiles que de repente les avientan flores, galantería, pero a veces no pasa de ser una molestia. He notado en estas campañas que algunos candidatos dicen que van a sancionar con multas a través de los reglamentos de policía y buen gobierno, pero que no necesariamente tienen que llegar a ser delitos. En este caso también tenemos que ser claros, se tiene que hacer toda una parafernalia en este sentido, un debate social, se debe realizar un diagnóstico social en las escuelas, en las áreas de trabajo, para conocer la magnitud de lo que está sucediendo, porque creo que nos vamos a sorprender. Esto va mucho más allá que un asunto en la Universidad de Guadalajara o que un asunto en la Secretaría de Educación Pública. Se tienen que revisar reglamentos laborales, se tiene que revisar leyes orgánicas, se tienen que los reglamentos escolares. Están totalmente rebasados, y lo vemos en la Universidad de Guadalajara, que no nos ajusta el reglamento de sanciones para poder normar una conducta entre los estudiantes, los profesores, los funcionarios y, por supuesto, los trabajadores en la propia Universidad de Guadalajara. Hasta aquí mi comentario. Interesante, maestro, porque pues es un tema obviamente muy importante, socialmente muy importante. Recordemos hace muy poco con todo este movimiento Me Too, que no es nuevo, pero que de alguna manera tomó mucha fuerza a raíz de todos estos escándalos de personalidades de Hollywood y personalidades públicas en Estados Unidos, pero es un tema que está sucediendo en cualquier nivel socioeconómico, en cualquier lugar. En ese sentido es muy interesante lo que señala, porque obviamente hay una presión de muchas organizaciones para que se sancione incluso hasta un silbido posiblemente, ¿no? Pero también es importante entender qué está en la ley en este momento y hacia dónde se pudiera reformar. Con estas dos premisas, ¿qué conclusión nos pudiera dar? Aquí tenemos que ser claros. La ley como está en la actualidad no nos sirve, no nos ajusta, pero también tenemos que tomar en cuenta que lo que no resolvamos en la familia y socialmente difícilmente lo va a poder resolver el derecho penal. Tenemos que revisar códigos de ética
tenemos que revisar, antes de criminalizar, tenemos que revisar las comisiones de género, como lo están haciendo en España, como lo están haciendo en Francia, y sobre todo lo que está planteando las propias Naciones Unidas a través de este tipo de organizaciones, y tomar en cuenta la opinión de estos organismos sociales. Son muy importantes porque a veces no nos alcanza lo que tenemos adentro en las escuelas. No hay comisiones de paridad, no hay comisiones de vigilancia, no hay comisiones de ética, no hay códigos de ética. Increíble. Tenemos que trabajar por ahí. Y también incluso tenemos que ir trabajando en la parte de la comunicación de este tema, ¿no? Porque hay diferencias entre el acoso, el abuso e incluso la violación. Es decir, saber de qué estamos hablando en cada caso y cómo lo vamos a manejar, ¿no? Fundamental, informarnos, pero también informar a la sociedad. Y entrar una vez informados, entrar en un debate, porque aquí hay mucha manipulación que puede caer incluso en falsas denuncias, aprovechamiento de algunos alumnos de que hagan denuncias en esta situación. Y déjame decirte que cualquiera que acuse a un alumno de que está aprovechando esta situación tiene la pena de ser vapuleado mediáticamente, legalmente, etcétera. Y esto hay que tener mucho cuidado para tocarlo por la vía correcta. Muchas gracias, maestro. Gracias a ti. Gracias, es el maestro Alfonso Partida Caballero con su comentario como cada semana.